tal? Muy buenas tardes, amigos de Educarte. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. Hoy nos honra con su visita el doctor Jesús Castañeda Correa. Él es un científico matemático, bueno, un científico michoacano. Antes que nada hay que destacar que es michoacano de corazón, científico, especialista en el área de las matemáticas y con una amplia, muy amplia trayectoria docente en el área de las matemáticas, precisamente de la lógica, especialista en neuroeducación. Y bueno, pues hoy en día ya se ha convertido en pues una figura destacada. Doctor Jesús Castañeda, bienvenido a Educarte. Muchas gracias, es un placer de estar con usted y con todo su auditorio esta tarde. Muchas gracias. Él ya era muy conocido aquí en Michoacán porque generaciones han pasado por las aulas en las que él ha pues dejado una huella muy importante con la enseñanza de las matemáticas específicamente. Es importante destacar, bueno, él creó aquí mismo el Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas, que hasta la fecha sigue trabajando. Pero vamos a destacar que este inicio de año para él ha sido muy intenso. Bueno, el año pasado, hay que decirlo primero, fue galardonado con el premio Educa Latinoamérica 2024 en la categoría de investigación científica. Este es un premio otorgado por la Cámara Peruana de Desarrollo y Educación. Y bueno, también como docente mexicano fue nominado al Global Teacher Prize, que otorga la Fundación Barkey a los docentes más destacados del mundo. Es importante señalar que él fue seleccionado entre los 50 finalistas para nominados para este premio y tuvo la oportunidad de participar en el evento internacional más importante del área educativa. Este premio, hay que decirlo, es considerado como el Nobel en lo que a educación se refiere. Y bueno, un docente michoacano fue nominado, estuvo por ahí conviviendo, intercambiando información, experiencias, conocimientos con los maestros más destacados de todo el mundo. Sin duda, una gran experiencia de la que hoy nos va a platicar, nos va a compartir. Aparte, pues él forma la red IBAE Campus Morelia. Bueno, es una red IBAE, forma parte de esta red. Después llegan aquí al estado de Michoacán, a la ciudad de Morelia, en donde abren un centro de formación tanto para estudiantes como para docentes. Una actividad verdaderamente muy intensa en el ámbito educativo. Sigue participando en muchas actividades especializadas con grupos de docentes. Ahorita también nos comentó o nos comentará un poco más al respecto. Y bueno, ha impartido cursos, charlas, conferencias en materia de neuroeducación, de educación de matemáticas. Doctor, qué honor, y agradecemos el pues tenernos presentes como medio de comunicación. Muchas gracias, para mí es un gran placer estar esta tarde con usted, con todo su auditorio. Es un gran honor poder compartir este espacio y poder dialogar de un tema tan interesante como es el tema educativo que atañe a nuestro estado y desde luego a nuestro país. Sí, y bueno, yo destaco mucho y agradezco, valoro ese tiempo que se da para estar aquí, porque ya desde hace algún tiempo él trasladó su residencia al estado de Hidalgo, en donde trabaja en la Escuela Normal de las Huastecas. Escuela Normal de las Huastecas, en donde, bueno, él sigue desempeñando esta importante labor educativa, en este caso, bueno, pues con la formación a los docentes, a los futuros docentes, y sembrando esa semilla que ya por otros lados ha ido dando frutos muy importantes. Y bueno, doctor, en este espacio quisiera de entrada que nos platique un poco sobre esa maravillosa experiencia de asistir a este evento, a la final del Global Teacher Prize. Claro que sí, le agradezco mucho. Bueno, lo primero que quisiera comentar es que ha sido una muy grata experiencia. Desde finales del año pasado tuve el gusto de estar aquí con usted. Hablábamos un premio de este premio Educa Latinoamérica que se dio en el campo de la investigación científica, y un poco después, prácticamente un mes después, recibo una notificación para participar en el Global Teacher Prize.
Gracias al apoyo de mi escuela, la Escuela Normal de las Mixtecas, pude ser nominado para este reconocimiento en el que participaron cerca de 5,000 profesores y profesoras de distintas partes del mundo, concretamente de 89 países representados, y que seguramente cada una de las maestras y maestros representa una historia de innovación, de transformación, de vocación en el campo educativo. Porque una de las características que justamente tiene el Global Teacher Prize es observar en aquellos profesores esa vocación que de alguna manera genera una influencia en su comunidad, en su población, y que motiva el cambio hacia un mundo mejor. Y entonces, entre las muchas historias interesantes que podemos encontrar, podemos observar siempre a profesores que buscan dar algo más de lo ordinario dentro de su práctica docente, que buscan comprometerse con sus estudiantes, que se comprometen con su comunidad, que se comprometen con su país, porque finalmente es el esfuerzo hacia construir una educación distinta, una educación en la que no solamente decimos que podemos hacerlo, sino que lo podemos hacer mucho mejor y que está centrada desde luego en el desarrollo de las personas. Es así que en el mes de diciembre recibo esta notificación. Ya a finales de diciembre, después de hacer una revisión exhaustiva de documentación, evidencias, porque es muy importante mencionar que la Fundación Barclay lleva un registro riguroso de cada uno de los participantes, tuve la oportunidad de tener una entrevista con 2 miembros de la Fundación, un miembro en Londres, otro miembro en Buenos Aires, Argentina, y pocos días después, ya en el mes de enero, comenzando el año justamente, recibimos esta notificación ya casi de madrugada, con la gran noticia de que la Academia me había considerado finalista dentro de los 50 mejores profesores que han participado. Y bueno, pues tengo un profundo agradecimiento por la labor de la Fundación Barclay, por esta gran colaboración tan importante que hace con la UNESCO. Formé parte de estos 50 profesores que nos reunimos en Emiratos Árabes Unidos, y allá la Fundación y la UNESCO organizaron una serie de actividades académicas, de formación, talleres, conferencias, con muchos de los líderes de educación del mundo, que debo decirlo, es una gran comunidad, porque además de los 50 finalistas, tuvimos la oportunidad de conocer a finalistas de otras ediciones que se dieron cita en el mismo espacio, a ganadores de otras ediciones, y esta gran oportunidad de intercambiar experiencias con profesores de distintas partes del mundo. Particularmente asistimos 11 latinos finalistas del año 2025 y 19 latinos en total, para una comunidad mucho más amplia de profesores de Europa, Asia, África y Oceanía. Sin duda, doctor, el hecho de estar ahí dice mucho, como ya lo mencionó bien, del compromiso, de esa vocación docente. Pero más allá de eso, a mí me gustaría que compartiera con nuestro público, a partir de ese intercambio de experiencias, de ese intercambio de conocimientos, ¿qué encontró usted de, podríamos decir, novedoso o de vanguardista en términos de educación, que usted pudiera visualizar conveniente aplicar o traer a nuestro sistema educativo en México? Claro, hay aspectos muy interesantes que, debo decirlo, ya existen parcialmente en nuestro sistema educativo. Sin embargo, muy posiblemente nosotros no estamos poniendo la suficiente atención. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver en la educación para la sustentabilidad. Y creo que es algo que todos los ciudadanos lo estamos experimentando. Empezamos a ver cómo nuestros bosques han disminuido drásticamente, la falta de agua, el aumento de temperatura, en esta temporada justamente de Semana Santa, que se siente mucho más el calor. Estamos observando frente a nosotros el cambio climático. Estamos empezando a ver las consecuencias de ello, y como sociedad, como gobierno, estamos haciendo muy poco.
Estamos preocupados cuando no hay agua, pero en cuanto empiezan las primeras tormentas, nos olvidamos de ello y dejamos de activarnos y darnos cuenta que cada año posterior esta problemática se convierte en algo más radical. Entonces, la educación para la sustentabilidad, para el cuidado del medio ambiente, es un tema sumamente importante y es un tema en donde muchas profesoras y profesores están enfocando su atención. Ese probablemente será una de las primeras temáticas. Otra temática tiene que ver también con algo que ya aparece en la nueva escuela mexicana, pero que nuevamente tendríamos que fortalecer, que es una mirada de una educación inclusiva. Si bien la educación inclusiva a veces pareciera más como una meta que nosotros buscamos alcanzar en construir una cultura que sea inclusiva, en construir una infraestructura adecuada, un sistema educativo adecuado para que los estudiantes tengan acceso e importancia en participar en la educación de nuestro país. Creo que aún nos falta mucho camino por hacer y podemos observar cómo en otros países también se está haciendo, algunos con más empeño que tal de lo que nosotros estamos haciendo. Y aquí, en esta parte de la educación inclusiva, habría que incluir la parte de la educación intercultural, ¿sí? Algo que, por cierto, para nuestro país es sumamente importante, porque México es un país pluricultural, es un país con muchas culturas, con muchas lenguas, y en muchas ocasiones nos hemos centrado solamente en el español, hemos centrado inclusive en adquirir idiomas como el inglés, extranjeros, que son importantes y que se necesitan, desde luego. Para ir a una cumbre de este estilo tenemos que hablar inglés. Sin embargo, también es sumamente importante revalorar y recuperar nuestras lenguas originales. Un tercer aspecto que me pareció muy interesante es cuando hablamos de la pedagogía del cuidado. Y esa probablemente la escuchamos un poco menos que estas últimas dos que he mencionado, y que tienen que ver también en una mirada inclusiva, en una mirada de una educación integral, pero centrada en aspectos más humanos de la persona, y que justamente son muy necesarios por lo que vivimos en nuestra sociedad. Vivimos en un país que tiene y que vive, que hace mucha violencia, ¿sí? Violencia de muy diferentes tipos, desde aquella violencia física que se vive en las calles, que se vive en los hogares, hasta aquella violencia que se da a través de la propia estructura social y en la que probablemente casi todos los ciudadanos formamos parte a través de la cultura. Entonces necesitamos reconstruir, reeducar nuestra cultura, reeducar nuestra sociedad para construir una cultura que esté más centrada en la condición humana, mucho más centrada en el cuidado del ser humano. Y creo que la pedagogía del cuidado es un aspecto muy interesante, que además es una pedagogía que, aunque se puede instalar en toda sociedad, que creo que toda sociedad necesita, muy especialmente en aquellas sociedades violentadas, en aquellas sociedades donde hemos vivido la violencia tan de cerca, como son los pueblos latinoamericanos o como son los países en guerra, es sumamente necesaria. Y creo que el sistema educativo en este sentido no cubre esta tensión. Y un efecto que nosotros podemos ver en nuestro país de que no lo cubre es que seguimos viendo el aumento de la violencia y nosotros seguimos aceptando ese aumento. Es decir, la violencia empieza a formar parte de nuestra cultura como algo que aceptamos, pero es algo que no deberíamos de aceptar como ciudadanos. Tendremos que ser mucho más exigentes con los resultados que nuestros gobernantes deben de darnos, y claro, la propia cultura que nosotros en nuestra familia, en nuestra comunidad tendríamos que construir. Sí, ha tocado usted, doctor, un tema pues muy importante, muy sensible, y a mí me gustaría a partir de esto preguntarle, esta violencia lamentablemente, bien lo dice, empieza muchas veces en casa, pero deriva a la escuela. ¿Qué se puede hacer? Bueno, se ha llamado bullying, no es otra cosa que la violencia escolar, que la violencia entre niños.
ahí es donde se podría aplicar esta pedagogía del cuidado o qué hacer a nivel de las instituciones educativas, qué hacer el propio gobierno para prever. Y es como que un punto de partida importante, ¿no? Además de la casa, además del núcleo familiar. Claro, claro que sí, es muy importante. Creo que esta pedagogía del cuidado se puede complementar también con una educación emocional, que ese sería un cuarto punto. Que la escuela también se convierta en un espacio que ayude, que contribuye a desarrollar una buena gestión emocional de los niños. Y la gestión emocional tiene una relación muy importante con varios aspectos de la persona, como por ejemplo, cómo me valoro, cómo me siento, la autoestima, ¿sí? Cómo me relaciono con los demás. En muchas ocasiones, al observar que la relación de mis padres es violenta, yo sigo en muchas ocasiones este mismo patrón porque entiendo que probablemente esta sea una forma natural de relacionarme con los otros a través de la fuerza física. Sin embargo, el maestro y las maestras poseen una responsabilidad y una labor sumamente importante, porque en la escuela las maestras y los maestros pueden mostrarle a los niños cómo vivir mejor. Es decir, las maestras y los maestros influimos en la perspectiva de los niños. Y en ese sentido hay una gran responsabilidad, porque nosotros tal vez no podemos poner todas las ideas que quisiéramos en el niño las va desarrollando por sí mismo, pero sí podemos dar una orientación de cómo vivir. Y sí, tal vez las maestras y los maestros no podemos cambiar la violencia que se vive en las calles en México, pero sí podemos que la escuela sea un lugar seguro. Sí podemos hacer que la escuela sea un lugar seguro. Sí podemos hacer que la escuela sea un lugar donde se respeten los derechos humanos. Sí podemos hacer que la escuela sea un lugar libre, sin prejuicios, sin discriminación, sin segregación. Sí podemos contribuir a que la escuela sea ese espacio. Y entonces podemos mostrarle a los niños, podemos mostrarle a los adolescentes que hay otras formas de vivir, distintas a las formas que hay en la calle. Y creo que si los maestros asumimos esta responsabilidad de construir una escuela, de construir un salón de clase con una convivencia sana, armónica, con una buena gestión emocional, con un respeto profundo a los derechos de todos los miembros de nuestra comunidad, creo que habremos dado un paso muy importante, porque entonces creo que podemos mostrar a las personas que se puede vivir en paz. Y esto es importante, porque probablemente muchos generadores de violencia no lo visualizan desde esta perspectiva. Sí, efectivamente. En este sentido, doctor, de todo esto que usted menciona como pues un ideal en términos de educación, ¿qué papel desempeña este concepto relativamente nuevo, pero en el que usted se ha estado adentrando y compartiendo en sus clases, en sus programas de enseñanza, la neuroeducación? Bueno, la neuroeducación es un campo sumamente amplio donde convergen distintas áreas del conocimiento. La educación por una parte, porque lo que buscamos es aplicar ese conocimiento que viene desde la neuropsicología al campo educativo. Y creo que conocer cómo construimos nuestro pensamiento, cómo funciona nuestro cerebro, cómo procesamos, por ejemplo, nuestras emociones, nos ayuda de manera importante en nuestra práctica docente. Primero nos ayuda a comprender la gran diversidad de formas de ser que tienen los niños. Y esto es sumamente importante, porque esto de alguna manera nos evoca a hablar de esta diversidad del aula, esta visión de la inclusión, del reconocimiento de que todos somos distintos, por una parte. Pero por otra parte, una aplicación sumamente importante se da en construir mediante estrategias mejores actividades, mejores situaciones educativas que ayuden en el desarrollo de los procesos cognitivos de los niños. Y por otro lado, el comprender un poco más cómo gestionar las emociones. Por ejemplo, ya sabemos en la infancia, desde los años 90,
con la obra de Daniel Goleman y las investigaciones de Richard Allison, que la gestión emocional influye en el aprendizaje de los niños y que en las etapas particularmente de preescolar y primaria esta influencia es aún mayor, de tal manera que el reconocimiento de estas investigaciones, por ejemplo, nos ayuda a construir situaciones o espacios educativos adecuados donde los niños puedan gestionar sus emociones, aprender a gestionarlas, pero también, por otro lado, puedan aprender, ¿sí? Entonces, no olvidemos, como lo decía David Ausubel, ¿no?, que el aprendizaje está compuesto por un componente cognitivo ligado a las habilidades, a los conocimientos, pero también un componente afectivo, que es justamente la motivación. Entonces, de la motivación digamos que arrastra a los otros dos elementos. Si estamos motivados, es más fácil que podamos conocer, es más probable que desarrollemos nuestras habilidades. Pero si no estamos motivados, esto es mucho más difícil. Sí, pues muy interesante este concepto que usted nos comparte. Y bueno, más allá del venir y platicarnos al respecto, pues toda esta experiencia, todos estos conocimientos, pues el doctor Jesús Castañeda los aplica en estos programas que comparte para formación de profesionistas y para formación de formadores, para actualización de formadores que realiza pues desde diferentes ámbitos. En su trabajo allá en la Escuela Normal de las Huastecas, en cursos, talleres, conferencias en el Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas y recientemente, tienen un año ya trabajando en lo que es la Red IBAI Campus Morelia aquí en el estado de Michoacán, en donde también ofrecen cursos para formadores, para maestros, ¿verdad? Claro que sí. La Red Iberoamericana de Academias de Investigación, o Red IBAI, justamente ofrece un programa de posgrado, un programa de formación para maestras y maestros en el campo de la educación. También tenemos un programa de maestría, un programa de doctorado, ambos programas acreditados por la Secretaría de Educación Pública, y que además cuenta con esta gran posibilidad de estudiar en línea, bien sea a través de sesiones sincrónicas donde nuestros profesores, nuestros colegas se reúnen directamente con nuestros estudiantes en vivo, o bien sea para aquellas maestras, maestros o interesados en la educación que trabajan, pues también pueden tomar las sesiones de manera sincrónica a través de las grabaciones de las sesiones y las actividades en nuestra plataforma educativa. Es un programa muy interesante porque dentro del programa no solamente se busca, digamos, formar o actualizar a los profesores, sino que también se busca hacer investigación educativa. Y estamos muy contentos porque ya tenemos el primer producto del programa, que hemos llamado Memorias 1, que es una serie de artículos de investigación escritos por nuestros estudiantes de maestría y de doctorado. Nuestra intención es tratar de contribuir en el campo educativo a través de la investigación educativa con la colaboración de nuestros estudiantes y de nuestros profesores. Este documento, doctor, que resulta muy atractivo, de acuerdo con todo lo que nos está platicando, ¿estará disponible? ¿Dónde se puede conseguir o consultar? Ya está disponible en Amazon, pero vamos a compartir por ahí una liga con mucho gusto para todas aquellas personas que estén interesadas en seguir la lectura de estos artículos que son productos de muy recientes investigaciones, recién publicado, que nos da mucho gusto compartir con todo su público, porque la meta siempre de un programa de posgrado, desde luego, además del proceso de transformación y de formación que sigue cada uno de los estudiantes, es también contribuir a la educación. Y pues el académico o el científico lo hace en este caso a través de estas publicaciones. Muy bien, pues pueden buscar en sus redes sociales como Red IBAI Campus Morelia, ahí pueden encontrar mucha información sobre estos programas de estudio, pues sobre estas investigaciones y demás.
Y bueno, pues doctor, casi se nos termina el tiempo. A mí, antes de cerrar esta entrevista, me gustaría preguntarle, después de haber estado usted conviviendo, compartiendo pues a nivel internacional con docentes de todo el mundo, después de estar ya más de, bueno, no sé cuánto tiempo tiene ya fuera en el estado de Hidalgo, ¿cómo ve a la vuelta del tiempo a Michoacán en términos de educación? ¿Qué tanto vamos avanzando? ¿Qué tanto nos estamos rezagando? ¿Qué le sugeriría a usted para el sistema educativo del Estado? Claro, muchas gracias. Creo que en educación siempre hay muchas cosas que hacer. Sí. Siempre hay una gran cantidad de retos muy importantes. Iniciaría tal vez con uno que tiene que ver con el papel que juegan las maestras y los maestros, pero probablemente esto que comento sea a nivel nacional. El tener la oportunidad de convivir con otros colegas de diferentes partes nos permite observar cómo desde su país se observa al docente. Y eso nos hace pensar inmediatamente que necesitamos en México revalorar el valor que las maestras y los maestros tienen. Revalorarlo por la contribución que hace a la sociedad. Porque la maestra y el maestro es el responsable de que nuestros niños puedan leer, puedan escribir, puedan hacer operaciones. Es decir, después de la alfabetización, el ciudadano tiene acceso inclusive a sus derechos, a poder defender su derecho, a poder defender su postura, y esto es posible gracias a la educación. Entonces, tendríamos que valorar más el papel que juegan los docentes y, en consecuencia, que los salarios, que las prestaciones, que las condiciones de vida y de trabajo de las maestras y maestros pudiera ser mejor que la que actualmente se tiene. Porque nuestro país queda abajo del promedio en el mundo con respecto a beneficios laborales de las maestras y de los maestros. Creo que ese sería un primer punto. Y otro aspecto importante es el poder construir un sistema educativo que realmente sea más inclusivo, que sea plenamente inclusivo. Sabemos que hay esfuerzos importantes en todo el país, pero no es suficiente, ¿sí? Y creo que tendremos que ser más exigentes, porque, por ejemplo, observamos cómo se atiende más el acceso a la educación. Está bien, pero también habrá que valorar en distintos momentos el tema de la calidad. No solamente el tener acceso a la educación, sino cuál es la transformación que vive el estudiante en sus distintas etapas con respecto a su perfil de ingreso, su perfil de egreso. Pero también habría que considerar el tema de infraestructura. Seguimos teniendo espacios que aún no están acondicionados para la enseñanza, para la docencia. Seguimos teniendo escuelas que faltan de construir o que tienen limitaciones en su infraestructura, como puede ser la energía, el agua, los salones, que es un aspecto importante. Ahora, hay áreas específicas donde observamos también limitaciones importantes. Por ejemplo, en la atención a alumnos de escuelas especiales, de educación especial, donde podemos observar justamente que el número de escuelas es sumamente pequeño para el número de estudiantes que podrían requerir. Es decir, el estado de Michoacán tiene poco menos de 300 escuelas para más de 7,000 escuelas regulares. Entonces, desde luego, las maestras y maestros que participan en estos centros hacen esfuerzos extraordinarios para atender a los niños, pero se requieren más centros y se requiere que la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, le dé un gran valor, un mayor valor a los profesores de educación especial, a los psicólogos educativos, porque también necesitamos psicólogos en nuestras escuelas, que son dos áreas que sí existen en nuestro estado, sí existen en nuestro país, pero vemos cómo se van desarrollando mucho más despacio que la demanda, ¿sí? Esto por una parte. Y por otro lado, creo que el otro tema es la formación de las maestras y de los maestros. Que si bien los ICAM o las escuelas normales públicas
o las universidades pedagógicas en sus distintos planteles ofrecen una oferta educativa de formación para los docentes, podemos observar cómo esta oferta sigue siendo muy limitada y cómo es necesario que realmente los profesores puedan participar de los procesos formativos. Creo que iniciar un modelo educativo sin capacitar antes a tus profesores te puede ya de inicio llevar a ciertas limitaciones en el uso de los materiales y también en los posibles resultados de ese modelo educativo. Vamos avanzando en el modelo, pero sin lugar a dudas el tema de la capacitación y de la formación de docentes es sumamente importante. Sí, es un círculo en el que se ha caído y que habría que romper, ¿no? Definitivamente. Y sé que parte de este círculo es presupuestal. Y entonces, bueno, habrá que hacer una invitación a nuestras autoridades a destinar más recursos a la educación, ¿sí? Porque dejamos claro, las personas en sus áreas hacen sus esfuerzos, tratan de hacer que esto sea lo más óptimo posible, pero finalmente para transformar las escuelas se requieren recursos y para que haya más oportunidades o más acceso a que los docentes participen en programas de formación, también se requieren más recursos. Entonces la autoridad tendría que priorizar este tipo de actividades con respecto probablemente a otras que tienen un menor impacto. Así es. Pues muy, muy interesante escucharle hablar, doctor, un deleite de verdad, escucharle esa pasión que tiene por la educación y con la que vive y con la que trabaja y viene desarrollando tantas actividades en favor de la educación. Muchísimas gracias por habernos visitado, doctor. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias y un cordial saludo a todo su auditorio. Muchas gracias. Fue el doctor Jesús Castañeda Correa, recordando que recientemente fue nominado al Global Teacher Prize, un premio, reconocimiento internacional considerado el Nobel en materia educativa y bueno, del cual llegó a formar parte de los 50 finalistas entre docentes de todo el mundo, de 89 países de todo el mundo. Muchas gracias por su atención.